Hola amigos, gracias por acompañarme. Mire, vamos a hablar de la selección de México que tuvo su primer partido amistoso del 2025. Se prepara la selección de Costa Rica para enfrentar a los Estados Unidos. Estados Unidos juega también ante la selección de la Vinotinto. Hablamos de cuál es la convocatoria de Miguel El Piojo Herrera para ese primer partido. La selección de Panamá tiene agenda, mire, cargada de actividad comenzando este mes de febrero. Hablamos de el fútbol salvadoreño, se jugó la segunda fecha del fútbol costarricense, arranca el torneo de clausura en Guatemala y en Honduras. Hablamos también de la selección de Perú que le dijo adiós a Jorge Fossati. Les cuento quién está en el primer lugar de los candidatos a dirigir la selección de Perú. Vaya papa caliente. Eso y más aquí en Un Poco de Todo con su servidor Saúl Salguero, sin olvidarnos del premundial sub-17 que arranca en menos de un mes. Mire, comencemos hablando de las selecciones mayores. ¿Le parece? Mire, este 22 de enero la selección de Costa Rica se enfrenta a los Estados Unidos. Obviamente no es fecha FIFA, ni Estados Unidos de Mauricio Pochettino puede contar con todas sus figuras que militan en el extranjero, ni tampoco el Piojo Herrera. Pero lo que hace a este partido interesante es que se convierte en el primer partido de una nueva era para las selecciones de Costa Rica. Si bien es cierto, es Paulo Wanchope quien arma la selección de Costa Rica para este primer partido de Miguel Herrera como técnico, sí genera muchas expectativas de lo que vaya a ofrecer este encuentro. Ahora, desde ya les digo, no se puede esperar que en 2, 3 semanas de trabajo el técnico haga acto de magia y la selección de Costa Rica comience a jugar de una manera diferente. Es un partido amistoso al que ya Miguel El Piojo Herrera se siente en el banquillo, pero quien ha iniciado precisamente con la convocatoria ha sido Paulo Wanchope. O sea que no se puede esperar más, no se puede esperar más de lo que pueda presentar Costa Rica. Además de eso, es una convocatoria, por no ser fecha FIFA, con jugadores del redondo nacional. ¿Cuál es la convocatoria de Paulo Wanchope y Miguel El Piojo Herrera, pongámoslo de esa manera, para este partido ante la selección de Costa Rica? Pues bien, porteros: Esteban Alvarado del Saprissa, Anthony Walker del Herediano. Defensas: Joseph Mora del Saprissa, Ryan Bolaños del Saprissa, Santiago Van der Putten del Alajuelense, Kevin Espinosa del Cartaginés, Joseph Peraza del San Carlos, Fermán Ferrón del Herediano, Justin Salinas del Sporting, Axel Quirós del Herediano, Kenay Mayri del Saprissa. Los volantes son Rashid Perkins del Alajuelense, Alejandro Brand del Alajuelense, Sebastián Acuña del Saprissa, Aarón Suárez del Alajuelense, Kreisel Pérez del Alajuelense, Alan Cruz del Herediano, Mauricio Villalobos de Santa Ana. ¿Quiénes son los atacantes? Josimar Méndez del San Carlos, Diego Campos del Alajuelense, Anthony Hernández del Punta Arenas, Randy Vega del Herediano, Andy Rosas del Herediano y también Orlando Sinclair del Saprissa. Esos son los delanteros convocados por Paulo Wanchope para el partido ante los Estados Unidos. Como lo decía, primer partido de la nueva era de la selección de Costa Rica, que ahora es dirigida por Miguel El Piojo Herrera. ¿Le parece a usted la lista de convocados? Entre los delanteros mencionaba yo a Randy Vega del Herediano, Andy Rojas del Herediano, Orlando Sinclair del Saprissa. Mire, los Estados Unidos también tiene un partido previo a este encuentro. El 18, el día 18, el sábado, estarán enfrentándose precisamente a la selección de Venezuela. Por cierto, en el programa pasado les daba la nómina de los jugadores convocados
por la selección de la Vinotinto para este partido. Ahora, ¿qué se puede esperar? Muchas expectativas, obviamente, de este encuentro que se va a realizar en Orlando, Florida, pero ponga usted mucha atención, es simplemente un partido amistoso, independientemente del resultado. Lo que intenta, en este caso, Miguel Herrera, es comenzar a conocer a los jugadores. Mire, una cosa es conocerlos de nombre, otra cosa es verlos por televisión y otra cosa es ya trabajar con ellos en pro de lograr el sistema de juego que quiere implementar el Piojo precisamente en la selección de Costa Rica. Bien por él, le deseamos la mejor de las suertes a la selección de Costa Rica en este su primer partido amistoso del 2025. Mire, sigamos hablando de Costa Rica porque se realizó la segunda fecha. Sí, entre semana se jugó la segunda fecha del torneo de clausura que comenzó el pasado fin de semana. Mire, el martes, Liberia recibió al Alajuelense y el Alajuelense ganó con marcador de 3-1. El miércoles, Santos de Guapilés empató a 1 con el San Carlos. Santa Ana recibió a Punta Arenas y Punta Arenas ganó con marcador de 2-1. Herediano zarandeó al Guanacasteca con marcador de 4-1. Esos partidos fueron el miércoles. El jueves se cerró esa segunda fecha con los partidos Sporting San José enfrentando al Cartaginés, que terminó con empate a 1, y el Saprissa y el Pérez Celedón empataron a 0. Esos en el partido del jueves. Ahora, la fecha 3, partidos se van a disputar el sábado, 1, el Punta Arenas Santos de Guapilés. El domingo juegan Cartaginés Liberia, Pérez Celedón Santa Ana, y el lunes se estará disputando San Carlos ante el Sporting San José. Esos son los partidos pendientes de la jornada número 3 que se van a realizar precisamente el fin de semana. Más adelante regresamos con la programación del fútbol salvadoreño, programación del fútbol guatemalteco y programación del fútbol hondureño, que precisamente arrancan los torneos de clausura este fin de semana. Ahora, México realizó su primer partido amistoso del 2025. ¿Se acuerda? Lo habíamos mencionado en el programa pasado. Partidos ante equipos, ante clubes. El primero ante el Inter de Porto Alegre, partido amistoso. Se había criticado mucho las convocatorias que había hecho precisamente Javier el Vasco Aguirre para estos partidos, porque por no ser fecha FIFA, lo vuelvo a decir, no puede contar con los legionarios, sino que hizo una convocatoria de muchos jugadores y por eso se llevó a muchas críticas, porque muchos de estos jugadores, no estoy diciendo que todos, pero muchos de estos jugadores no aparecerán o no aparecen en los planes de Javier el Vasco Aguirre para la selección que está preparando para su participación en el Mundial del próximo año. Y esa es una realidad, pero había estos dos compromisos, hay dinero de por medio en esta gira sudamericana, y dijo, bueno, hay que aceptar lo que la liga les dé, porque hay que ser honestos. La liga no le dio jugadores que normalmente son titulares en la selección de México, porque si bien es cierto, tiene jugadores en el extranjero, la mayoría de los jugadores que militan o que defienden los colores del Tri juegan en el Redondo Nacional. Pues con una lista que podríamos decir peligrosa, porque si el Vasco perdía en el primer partido, obviamente las críticas se iban a ir contra él. Son partidos entre la espada y la pared. Pero salió bien en ese primer partido realizado el jueves, precisamente en Brasil, ante el Inter de Porto Alegre. Logra una victoria de 2-0. Al minuto 3, Eric Lira puso el 1-0. Y al minuto 46, Rubalcaba, que me parece un excelente jugador, puso el 2-0 definitivo, con el que la selección de Javier el Vasco Aguirre derrota al Club Inter de Porto Alegre. Ahora, lo que cabe destacar en este partido fue el debut
de Gilberto Mora, de 16 años. Ahora, mucho cuidado con esto. Y aquí lo digo muy en serio, porque la prensa tiende a generar muchas expectativas sobre algunos de los jugadores que en determinado momento comienzan a brillar. Y es la prensa la que pone demasiada carga en estos jugadores, en estos niños. Y al final es una presión negativa que no les ayuda a desarrollarse. ¿Por qué? Porque hay demasiadas expectativas sobre un niño. Si bien es cierto, el joven tiene mucho futuro, 16 años debutando con la selección mexicana, se ha llevado los titulares de la mayor parte de medios de comunicación en América Latina. Hay que darle a Gilberto Mora, hay que darle ese espacio y hay que darle la oportunidad que se desarrolle sin tanta presión. Es maravilloso que debute un niño con la selección. Ya lo hizo gente, jóvenes, lo han hecho en Europa. Lamine Yamal, uno de ellos, que debutó en la Eurocopa, ya es campeón de Europa, ya gana títulos con el Barcelona, pero muchas veces esa presión no le ayuda al joven a desarrollarse en su totalidad. Al contrario, le llena de pajaritos la cabeza y muchas veces esa presión, esos focos que pone la prensa sobre estos niños, no les ayuda realmente a su desarrollo. Pues la mejor de las suertes al Gilberto Mora. Ahora muchos preguntarán cómo salió la selección de México para enfrentar este partido ante el Inter de Porto Alegre, el cual terminó con marcador de 2-0 en favor del Tri. Salió con Raúl Ángel, José Castillo, Eduardo Águila, Jesús Gallardo, Ramón Juárez, Elías Montiel, Eric Lira, José Ramírez, Efraín Álvarez, Jorge Rubalcaba, que vuelvo a recalcar, es un excelente jugador, Memo Martínez, todos dirigidos por Javier El Vasco Aguirre. Ahora, próximo partido de la selección de México es el martes 21 de enero, cuando se enfrente precisamente al River Plate en Argentina. Son equipos que están en pretemporada y una selección de México que no, y hay que ser muy honestos, no va con su plantel titular. Pero es una oportunidad para que estos jóvenes muestren su capacidad y traten de convencer al técnico para que los tome en cuenta y pelear por puestos con jugadores que son habituales en esas posiciones. Pues bien, ya sabe entonces usted que el martes 21 de enero en Argentina, México se estará enfrentando al equipo millonario, al River Plate. Mire, la selección de Panamá. Cambiemos de tema y crucemos la frontera para hablar de la selección de Panamá, que tiene agenda llena para los próximos meses. El viernes 24 de enero, partido amistoso. En Perú, la selección de Panamá se enfrenta a Universitario de Deportes. El 8 de febrero, partido internacional amistoso. Un partidazo, ¿por qué? Porque rival fuerte. La selección de Panamá busca llegar de la mejor manera al partido de semifinal de la Final Four ante los Estados Unidos. Previo a ese partido de semifinal, estará enfrentándose a la selección de Chile en Chile. Buen partido para exigir a los jugadores de Thomas Christensen que lleguen de la mejor manera al partido de las semifinales, porque ese partido ante Estados Unidos se juega el 20 de marzo. Las eliminatorias mundialistas, lo habíamos dicho con anterioridad, el 7 de junio, Belice recibiendo a Panamá. Y el 10 de junio en el partido por el primer lugar del grupo de eliminatorias mundialistas en el Rommel Fernández, la selección de Panamá recibiendo a la selección de Nicaragua. Ahora, ¿cuál es la lista de convocados de Thomas Christensen para el partido ante el Universitario de Deportes en Perú, partido amistoso? Pues bien, ese partido, que lo vuelvo a repetir, se juega el viernes 24 de enero en Perú. Pues esa es la lista de convocados. ¿A usted qué le parece? Mire, la mayoría de jugadores, o voy a decir en su totalidad, son jugadores que militan en clubes de Panamá. Ahora, porteros.
Lleva a Eddie Roberts del Club Atlético Independiente, a Kevin Mosquera del Sporting San Miguelito, a Cecilio Burgues del Humesit FC, los defensas convocados que por cierto ya están trabajando previo a este partido ante el Universitario de Deportes. Los defensas son Reiniel Perdomo de la Alianza FC, Anthony Herbert del Árabe Unido, Ariel Arroyo también del Árabe Unido, Giovanni Ramos del Club Atlético Independiente, también del Club Atlético Independiente Omar Davis, Eric Díaz del Tauro, Jorge Gutiérrez del Tauro FC, volantes Edilson Carrasquilla, el hermano de Adalberto Carrasquilla, que milita en el San Francisco FC, ha sido convocado, José Murillo del Plaza Amador, Héctor Hurtado del Club Atlético Independiente, Ervin Gudiño del Tauro, Martín Ruiz del Club Atlético Independiente, Giovanni Herbert del Árabe Unido, Amable Pinzón del Baraguas United, Ángel Caicedo del Herrera FC, Eric Moreno del Club Deportivo Universitario, Odemar Castillo del Sporting San Miguelito. Los delanteros solo son dos por el esquema de cómo juega precisamente Thomas Christensen. Son Ovidio López del Plaza Amador y Raimundo Williams de Herrera. Esos los convocados por Thomas Christensen para hacer frente al partido del 24 de enero en Lima, partido ante el Universitario de Deportes. Ahora, le decía, el 8 de febrero, otro partido amistoso internacional para la selección de Panamá, muy, pero muy llamativo, el partido ante la selección de Chile. La mejor de las suertes a mis hermanos panameños en este partido, primer partido amistoso del 2025 ante el Universitario de Deportes. Mire, cambiemos ahora de categoría, ¿le parece? Vámonos a hablar de las selecciones sub-17. Le dije al principio del programa, no nos podemos olvidar del premundial sub-17 que comienza ¿cuándo? Comienza en menos de un mes. La mayor parte de partidos comienzan entre el 7 y el 10. Nuestras selecciones en el área centroamericana buscando uno de los puestos para llegar a este mundial. Son 35 selecciones en este premundial. 35 selecciones en diferentes sedes buscando llegar a la próxima Copa del Mundo de Qatar. Ahora, El Salvador realizó un microciclo esta semana, encabezado obviamente por su técnico Juan Carlos Serrano y mi buen amigo Misael Alfaro, preparador de porteros, a quien le mando saludos. Por cierto, recientemente estuvo cumpliendo años, Misael, feliz cumpleaños, atrasado mi hermano, pero aquí le mando sus felicitaciones. Ahora, porteros, Peter Cornejo del LA Surf MLS Next Pro, esos son los jugadores convocados que estuvieron precisamente tomando parte de este microciclo de trabajo de esta semana. Alfredo Esquivel del Metapano, esos fueron los porteros. Los defensas, Jefferson Perla del Águila, José Guatemala del Águila, Marvin Mejía del Albión, Emerson Guardado del Alacranes, Anderson Castillo del Alianza, Andrew Reyes del Cedar Star, Adonis Campos del New York City FC de la Major League Soccer, volantes Eduardo Galdames del Metapan, Esteban Hernández de la Alianza, David León de la Alianza, Rafael Hinojosa del Houston Dynamo, también de la Major League Soccer, y Asik Gómez del LAFC. Delanteros, Kevin Torres del Firpo, Jared Bonilla del Orlando City, Steven Espinosa del Turín, Brandon Ramírez del Turín, Ovidio Hernández del Aruba de la Tercera División y Luis Tovar del Alianza. Esos los jugadores que tomaron parte en el microciclo de esta semana con miras a su participación en el premundial sub-17. Ya le voy a dar a usted los grupos para que tenga una idea de cómo estas 35 selecciones buscan precisamente un cupo para estar
en el próximo Mundial de Fútbol de la categoría sub-17. Ahora, partidos oficiales de El Salvador en el premundial, el 10 de febrero. El 10 de febrero. La sede es Guatemala. El 10 de febrero, El Salvador se enfrenta a Islas Caimán. ¿Cómo ve usted el encuentro? Mire, cuando juega la selección de El Salvador, todos los partidos son peligrosos porque cualquier cosa puede pasar. Lo dije en un programa anterior antes de darle el resumen de los otros partidos, pero es que muchas veces nuestros técnicos son muy buenos, pero no son magos. Y no puedes, honestamente, hacer milagros cuando la materia prima no es de la mejor calidad. Y lo digo con el mayor respeto del mundo. Y cuando digo de la mejor calidad es porque no hay trabajo en bases. Y mire, y aquí traigo el caso de Misael Alfaro, preparador de porteros de la selección de El Salvador, y lo traigo al caso ¿por qué? Porque Misael Alfaro llegó a la selección mayor, pero llegó a la selección mayor poniendo ejemplos desde selecciones inferiores. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo trabajo. Antes había trabajo en bases. ¿Por qué? Porque habían academias de fútbol, la de la Coca-Cola, habían muchos más campos donde jugar. Los torneos del estudiantiles, del Codicader, en fin, la Copa Indes. Se dieron un montón de situaciones anteriormente que ponían a muchos jóvenes en el radar de la Federación Salvadoreña de Fútbol, de otros equipos, y entonces había desarrollo porque había un semillero. Ahora no existe eso, por un montón de razones políticas, las maras que también dejaron su cicatriz en el desarrollo del fútbol salvadoreño, que nadie quería dejar ir a sus hijos a la calle porque cualquier cosa les podía pasar. Entonces, todo eso marcó, y a eso agregar que nunca se trabajó en bases, entonces ha dado un retroceso en el trabajo infanto-juvenil en El Salvador. Entonces, los técnicos, por muy buenos que sean, no son magos. No pueden hacer milagros. Entonces le decía 10 de febrero El Salvador enfrentándose a Islas Caimán. 12 de febrero El Salvador se enfrenta a Santa Lucía. Sobre el papel, yo creo que los primeros dos partidos son fáciles y se pueden ganar. El problema es el tercer partido, el del 15 de febrero, cuando El Salvador se enfrente a la selección de Jamaica, que para mí Jamaica es el rival a vencer. ¿Por qué? Porque son las selecciones favoritas a clasificar a la Copa del Mundo. La selección de Jamaica en el primer lugar y la selección de El Salvador en el segundo. Solo pasa uno por grupo. Cuando le digo en el primer lugar, es el favorito a ganar el grupo. Por la tradición que ha existido de Jamaica sobre El Salvador. Pero los números y la historia se pueden cambiar. La mejor de las suertes para la selección sub-17 de El Salvador, que en menos de un mes estará realizando su primer partido de este premundial, precisamente enfrentando a Islas Caimán. Ahora, el técnico Israel Canales de la selección sub-17 de Honduras dio a conocer la lista oficial con los jugadores que buscará su puesto también en la Copa del Mundo. Ahora, los convocados: porteros, Noel Valladares del Olimpia, Juan Quesada de Lobos, Eliezer Fuentes del Dallas FC, uno de los legionarios que lleva precisamente Israel Canales para intentar ganar su boleto al Mundial. Defensas: Emanuel Martín del Motagua, José Oyuela del Motagua, Jensen Morales del Olimpia, Osmel Medina del Águilas, Oscar Zúñiga del Real España, Alan Flores de Panteras y Jonathan Figueroa de Platense. Volantes: Edward Amador de Lobos, Christopher Vega del Maratón, Mike Acuña de Pumas, Alexander Álvarez de Platense, Brian Cortés del Olimpia, Joshua Palacios de la Ceiba, Dejan García del Chicago Fire, otro de los legionarios, también
del Deportivo La Coruña de España, Nicolás Balbás. Delanteros, David Flores del Olimpia, Marcos Reyes del Victoria, Daniel Oliva del Motagua, Jason Arriola de Platense, Jared Nájera de Santa Rosa y Luis Suazo de la Juventus. Esa es la nómina de convocados precisamente del técnico hondureño Israel Canales para tratar de ganar su boleto a la Copa del Mundo. Partidos oficiales de Honduras. 10 de febrero, Honduras, Saint Martin. Honduras sale como favorito. 12 de febrero, Honduras, Bonaire. Honduras tendría que ganar su segundo partido ante Bonaire. Y el 15 de febrero, aquí las cosas se pueden poner color de hormiga, como dirían algunos, cuando Honduras se enfrente a la selección de Puerto Rico, que sería tal vez la única selección que podría complicar los sueños de Honduras de clasificar a la Copa del Mundo Sub-17. ¿No lo piensa usted así? Pues bien, ahora yo le voy a dar la lista, o mejor dicho, los grupos de cómo están conformados, y usted en casa o de donde usted esté viendo un poco de todo, puede analizar qué selecciones clasifican. Recuerde, clasifican las selecciones que queden en el primer lugar de su grupo. En el grupo A, Canadá, Bermuda, Curazao, Anguila e Islas Turcas y Caicos. ¿Quién clasifica al Mundial? Mire, por unanimidad decimos que Canadá. Grupo B, Costa Rica, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Guyana, Islas Vírgenes Británicas y Saint Martin. ¿Usted qué dice? ¿Costa Rica como primer candidato? Sí. Trinidad y Tobago es la única selección que podría complicar los sueños ticos de llegar al Mundial. Ojalá y no suceda así, porque nuestro corazón está con la selección costarricense sub-17 para que logre su clasificación a la Copa del Mundo. Pues bien, recuerde, Grupo B, Costa Rica, Trinidad y Tobago, tal vez las selecciones más fuertes de este grupo por el desarrollo que está teniendo Trinidad y Tobago en la isla. Eso es algo que no podemos ocultar. Ahora, Grupo C, México, Nicaragua, Barbados, Belice y Dominica. Obviamente, México es el gran favorito para clasificar al Mundial, con respeto para mis hermanos nicaragüenses. Ahora, que Nicaragua le puede hacer un buen papel a México, sí lo puede hacer, pero que le gane es muy difícil. Grupo D, Honduras, Puerto Rico, Bonaire y San Martín. Honduras, gran favorito. Puerto Rico es la única selección que podría complicarle las aspiraciones de llegar al Mundial. Y ahí me dicen por qué, porque ha habido un desarrollo en las selecciones de Surinam, en las selecciones de Cuba, en las selecciones de Trinidad y Tobago, República Dominicana y también Puerto Rico. Ha habido desarrollo en el Caribe. Eso no lo podemos ocultar y podrían esas selecciones complicar a nuestras selecciones centroamericanas. O sea, esa es la realidad. Ha habido un desarrollo. Y muchos dirán, sí, pero Cuba clasificó al Mundial Sub-20 de Chile, que se va a realizar este año. ¿Se acuerda? Lo habíamos mencionado en programas anteriores. Hablábamos del Sub-20, del premundial Sub-20, ¿se recuerda? Clasificó Canadá, Estados Unidos, México, clasificó Panamá y clasificó la selección de Cuba. Grupo E, Haití, Guatemala, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas. Guatemala es el gran favorito. Haití es una selección que podría complicar los sueños de la sub-17 de Guatemala. En el grupo F, Estados Unidos, Cuba, San Kitts y Nevis e Islas Vírgenes Británicas. Ahora, aquí Estados Unidos sale como gran favorito para clasificar al Mundial. En el grupo G está Panamá, República Dominicana, Aruba y Grenada. Estos partidos se van a realizar en el Rommel Fernández en Panamá. Ahora, Panamá es el gran favorito. Que República Dominicana, los Merengue Boys lo pueden complicar, esa es una realidad también. Y en el grupo H,
Aquí, como lo digo siempre, que nos agarren confesados y persinados, porque aquí está Jamaica, El Salvador, Islas Caimán y Santa Lucía. Jamaica es el gran favorito a clasificar. Ojalá El Salvador logre 3 victorias en sus 3 compromisos y clasifique al Mundial Sub-17. Sería maravilloso ver a nuestras selecciones de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, El Salvador, metidas en ese Mundial. Ver a la selección de Panamá, quiere volver a clasificar a un Sub-17. Hay mucho futuro en Panamá. Nos gustaría ver a Nicaragua, pero siendo realistas es muy difícil superar a la selección de México. Mire, se viene el torneo de clausura en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. Este fin de semana arranca precisamente el torneo de clausura en esos países. Ya hablábamos de lo que ocurrió en la segunda fecha del fútbol costarricense. Y ahora, sábado, en El Salvador, primera fecha. Estaba supuesto a comenzar la semana pasada, pero como hay desorden y la liga es un chiste, bueno, adelantaron. ¿Por qué? Porque algunos equipos no estaban listos para iniciar. Hicieron una pretemporada de 4 días, dígame usted, vaya usted a saber, como dice aquel, pero sábado 18 hay un partido en el estadio Ramón Flores Berríos, el Municipal Limeño, ahora dirigido por José Manuel Romero, se estará enfrentando a la alianza de Ernesto Corti. El domingo 19, en el Arturo Simeón Magaña, en Aguachapán, a las 3 de la tarde, el Once Deportivo de Fabio Larramendi se medirá al Fuerte San Francisco de Rubén Alonso. El uruguayo Rubén Alonso ha tenido, yo creo que es el equipo que mejor preparado llega a este torneo. ¿Por qué? Porque fue el primer equipo que comenzó pretemporada. La mejor de las suertes a Rubén Alonso. En el estadio Juan Francisco Barraza en San Miguel, Dragón de Pablo Quiñones se enfrenta a FAS de Alberto La Chochera Castillo. FAS, nuevo patrocinador. FAS, subcampeón del fútbol salvadoreño, llega con ansias de lograr una corona más y es uno de los candidatos a llegar lejos en este torneo. En el Estadio Municipal Chapeltique en San Miguel, a las 3 de la tarde, el cacahuatique de Daniel Corti, el hijo del técnico de la Alianza, Ernesto Corti, se estará enfrentando a Horacio Daniel Mesina y su equipo de los Emplumados del Águila. En el Antonio Toledo Valle, a las 3:15, se cierra la jornada número 1 con el partido entre Platense de David Enríquez y el Luis Ángel Firpo de Gabriel Álvarez. Ahora, para esta primera fecha, descansa el Isidro Metapan de Eric Dobson Prado. Vamos a ver cómo arranca el fútbol salvadoreño. Hay equipos que se han preparado, hay equipos que tuvieron pretemporada de 4 días, hay equipos que llegan lastimados económicamente. Y le voy a contar, por eso siempre he dicho de que la liga salvadoreña es de chiste, son cosas que no deberían comenzar así, pero es increíble el desorden. Mire, va a comenzar el torneo y los jugadores de algunos equipos todavía no cuentan con los carnets para iniciar el torneo. Por eso hay un permiso especial para que los carnets, los equipos puedan ya utilizar sus carnets de identificación para hacer los cambios y todo lo demás a partir de la tercera fecha. ¿Qué le parece? ¿No le parece que es un desorden de primer orden? Bueno, igual. Así es el fútbol del chiste de la franja cómica de Centroamérica. Ahora, Guatemala, primera fecha, sábado 18. Para mis hermanos chapines, hoy ando la camisa del Municipal. Hoy bien, sábado 18, Cobán Imperial contra el Malacateco, Antigua contra el Guastas Toya, Comunicaciones Misco y el Marquense se enfrenta al Chinabajul. Esos los partidos del sábado. El domingo, el Achuapa se enfrenta al Chelajú. Torneo de clausura en Honduras. Primera fecha, sábado 18,
Victoria se enfrenta al Olancho, Real España se enfrenta al Génesis y Lobos ante los Leones del Olimpia. Muchas expectativas para saber si funciona nuevamente el equipo millonario de Honduras, el Olimpia. El domingo 19, Juticalpa contra el Maratona y el Motagua ante la Real Sociedad. Esa es la primera fecha del fútbol hondureño. ¿Se acuerda? Al principio del programa le dije, Jorge Fossati no es más el técnico de la selección de Perú. Así es. Mire, ¿qué hizo Jorge Fossati? Llegó en sustitución de un técnico que nadie aceptaba. ¿Por qué? Porque Perú estaba por la calle de la amargura. Y dijeron, Jorge Fossati va a llegar en sustitución de Reynoso y va a darle un cambio a la selección de Perú. Pues la selección de Perú, con Jorge Fossati, participó en Copa América y en partidos de las eliminatorias mundialistas, tampoco levantó cabeza. ¿Cuáles son los números que dejó precisamente Jorge Fossati? 2 empates y 3 derrotas. Y un triunfo, dejando a la selección inca en el último lugar. Ahora, suena para dirigir a la selección de Perú. ¿Sabe quién? Hernán Darío Gómez, quien volvería a dirigir en las eliminatorias sudamericanas 20 años después de su última experiencia cuando dirigió a la selección de Ecuador. El bolillo podría sacar su experiencia, pero la situación de Perú es sumamente complicada. Muy difícilmente podríamos decir que Perú va a estar en el próximo mundial porque está en el sótano de la tabla de posiciones del fútbol sudamericano. Pero Jorge Fossati dijo adiós. Lo habíamos dicho. Se escuchaba también que Chile podría cambiar técnico, pero Ricardo Gareca sigue al frente de la selección chilena. El que sí se fue Jorge Fossati. Y esa es una de las noticias del 2025. Llegará Hernán Darío Gómez a dirigir a la selección de Perú. Está entre signos de interrogación, porque aparentemente en Perú es como en El Salvador, todos lo hacen de la noche a la mañana y no pensando con la cabeza. Mire, eso es lo que traía para ustedes en los deportes. Feliz fin de semana. Regresamos con resultados del fútbol salvadoreño, resultados de la primera fecha del fútbol guatemalteco, del fútbol hondureño, qué es lo que ocurra precisamente en los partidos amistosos de este fin de semana. Por cierto, este sábado 18 comienza la pretemporada del Inter Miami, precisamente aquí en Las Vegas, Nevada, cuando se enfrenten al América de México este sábado en el Allegiant Stadium. Todavía hay boletos para aquellos que quieran ir. Los boletos andan entre los 125, 175 dólares, dependiendo la ubicación. Mira, eso es lo que traía para ustedes en los deportes. Recuerde, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Bendiciones del de ahí arriba. Nos encontramos en el próximo programa. Yo soy Saúl Salguero. Esto es Un Poco de Todo. Bendiciones. Como siempre, un abrazo a usted.